Hoy hablaremos de cáncer colorectal. Esta presentación fue realizada por miembros de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala con fines docentes. Iniciaremos diciendo que el cáncer colorectal en general es la segunda causa de muerte por cáncer en países desarrollados. Es el tercer tumor más frecuente en el hombre, superado únicamente por el de próstata y el de pulmón. En la mujer es superado por el cáncer de pulmón y de mama. La presentación más frecuente es en las edades entre la quinta y sexta décadas de la vida y no hay una diferenciación significativa con respecto al sexo. Es considerada la neoplasia más frecuente del tubo digestivo. Se calcula que representa en Guatemala el 10% del total del cáncer. Guatemala ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en casos de cáncer colorectal. Entre 1995 y 1997, el Instituto Nacional de Cancerología reportó 29 casos de cáncer de colon en mujeres y 28 en hombres, así como 24 casos de cáncer de recto en mujeres y 24 en hombres. Datos similares se han obtenido en otros estudios a nivel internacional con respecto a la relación de frecuencia entre hombres y mujeres. 80% de las personas que se desarrollan cáncer de colon se encuentra dentro de un grupo promedio de riesgo, es decir, no tienen ningún factor predisponente para el desarrollo de la enfermedad y solamente entre el 15 y 20% de los pacientes tendrán algún factor predisponente específico, como mutaciones de genes como el KRAS, poliposis adenomatosa familiar, algunos síndromes polipoideos o antecedentes familiares de cáncer colorectal. Como ya se mencionó, la edad generalmente está comprendida en un grupo entre los 50 y 60 años de edad. La presencia de pólipos adenomatosos, la enfermedad inflamatoria intestinal como la colitis ulcerativa crónica inespecífica y la enfermedad de Crohn también predisponen al desarrollo de cáncer. Es importante mencionar aquí que dependiendo del tiempo de evolución de la enfermedad inflamatoria intestinal será el riesgo de desarrollar cáncer. O sea, entre más tiempo haya padecido el paciente de la enfermedad inflamatoria, más será el chance de desarrollar cáncer colorectal. El antecedente de diagnóstico de mama, útero u ovario predispondrá también al cáncer colorectal. Síndromes polipoideos como la poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Turner, síndrome de Pez-Jäger, historia familiar de cáncer de colon, antecedentes de cáncer colorectal, resección de adenomas e inmunodeficiencias. Además de esto, algunos síndromes no polipoideos podrán predisponer al paciente al desarrollo de cáncer. Otros factores a tomar en cuenta serían el consumo de carnes rojas, grasas animales, colesterol, el escaso consumo de fibras en la dieta. Factores geográficos. El aumento de la frecuencia en ciertas regiones o poblaciones mundiales hace pensar que factores hereditarios podrían contribuir al desarrollo de la lesión, así como factores dietéticos específicos. Hábitos, el alcoholismo. Se habla de el consumo de cualquier tipo de licor, pero algunos mencionan específicamente la cerveza como un factor de riesgo predisponente. El tabaquismo también es mencionado. Aditivos y preservantes en los alimentos también son considerados como factores de riesgo. Si hablamos de la presencia de pólipos, se puede considerar que el cáncer se origina en pólipos preexistentes, pólipos de que inicialmente fueron de tipo benigno, pueden evolucionar a un tipo histológico
maligno. 60% de los pacientes con cáncer colorectal presentan la coexistencia de algún tipo de pólipos. Al hablar de pólipos colorectales nos referimos principalmente a 4 tipos: los adenomatosos, los hiperplásicos, inflamatorios y amartomatosos. De ellos nos preocupan con gran importancia los pólipos adenomatosos, ya que son los que tienen mayor porcentaje de transformación a malignos. La subclasificación de los pólipos adenomatosos deberemos realizarla de la siguiente manera: tubulares, los cuales pueden tener un índice de transformación a malignos hasta de un 5%. Las lesiones tubulobellosas, lesiones originalmente benignas, pueden tener un índice de transformación a malignidad hasta un 25% y los pólipos vellosos hasta un 45%. Si hablamos de síndromes de poliposis hereditaria, deberemos de mencionar principalmente la poliposis adenomatosa familiar, caracterizada por la presencia de pólipos adenomatosos, los cuales pueden surgir en un número importante a nivel colorectal. Se dice que los descendientes de los pacientes con poliposis adenomatosa familiar, hasta el 50% podrán padecer de la enfermedad, por lo que es importante hacer un tamizaje en edades tempranas de estos pacientes para identificar las lesiones cuando aún son benignas y no esperar a que evolucionen a malignas, ya que de ello dependerá el pronóstico de la evolución de la enfermedad. El síndrome de Gardner es un síndrome polipósico de la misma forma. Sin embargo, en este síndrome podremos encontrar algunas manifestaciones extraintestinales. Existen también algunos otros síndromes no polipósicos hereditarios que predisponen al paciente al desarrollo de cáncer colorectal, principalmente el síndrome de Lynch, el cual es subclasificado en Lynch 1, en el cual es localizada la lesión específicamente en el colon. En el Lynch 2 pueden aparecer lesiones tumorales en el tracto digestivo, hepatobiliar, páncreas, útero y la pelvis renal. Como ya se mencionó antes, la enfermedad inflamatoria intestinal predispone al paciente 30 veces más a padecer de cáncer colorectal. El antecedente personal de carcinoma colónico aumenta en 3 veces la posibilidad de padecer la lesión. El antecedente de cáncer intestinal en un familiar de primer grado puede aumentar hasta 8 veces el riesgo de padecer cáncer colorectal. También deberemos mencionar los factores que se consideran protectores, entre ellos el consumo de ácido fólico, calcio, salicilatos y algunos antiinflamatorios, ya que tienen la posibilidad de regresión de pólipos, específicamente pólipos inflamatorios. El reemplazo hormonal en las mujeres, el uso de antioxidantes, vitamina A, vitamina C, E y el consumo elevado de fibra también pueden ser considerados por algunos autores como factores protectores. Si hablamos de histología, se sabe bien que el 95% de los tumores colorectales serán adenocarcinomas. Adenocarcinomas mucinosos son menos frecuentes y aún menos frecuentes los carcinomas escamosos o epidermoides, los cuales se originan a nivel del conducto anal, a nivel del anodermo, que por su característica histológica son predispuestos a este tipo de lesiones. Es importante mencionar esto y hacer una
un diagnóstico histopatológico específico, ya que el tratamiento para cada una de las lesiones será diferente, de tal forma que los carcinomas escamosos o epidermoides se sabe que son muy sensibles a la radioterapia, llegando incluso a la involución total de la lesión y a la curación del paciente, no requiriendo algún otro tipo de tratamiento. En la diapositiva, como se mencionó, la frecuencia más alta de aparición de las lesiones serían el recto y el colon sigmoides. Otras localizaciones son mucho más infrecuentes. La diseminación metastásica de las lesiones se puede llevar por algunas vías. La linfática. La musculares mucosae es el límite de los vasos linfáticos. Sanguínea a través del drenaje que llega hacia la vena porta, de tal forma que el hígado, el pulmón y el cerebro en el orden son los órganos más frecuentemente afectados por metástasis de cáncer colorectal. Por vecindad, la extensión de un tumor muy grande a los órganos vecinos siempre es probable. La ascitis secundaria a la trasudación de líquido inflamatorio hace que puedan migrar células cancerígenas a otros órganos, haciendo implante en el mismo. En esta clasificación, el estadio A es limitado a la mucosa y estadios más avanzados, e incluso el D ya hablaríamos de metástasis a distancia, pasando por supuesto por la diseminación nodal perilesional. Otra clasificación muy importante para estadificar estas lesiones es la clasificación TNM, la cual toma en cuenta el tamaño de la lesión, la implicación de nodos linfáticos y la metástasis a distancia. Ello nos lleva a enmarcar al paciente en estadios. Esto con el fin de establecer un pronóstico y determinar el mejor tratamiento para el paciente, siendo el estadio 0 un tumor in situ hasta el estadio 4 un tumor con metástasis a distancia.
Con respecto a las metástasis, podemos mencionar que los órganos más frecuentemente afectados por el orden serían el hígado, pulmón, cerebro y hueso. Hablando de diferenciación celular, tenemos que Gx no se puede evaluar el grado de diferenciación. G1 son aquellos tumores bien diferenciados, G2 lesiones moderadamente diferenciadas y G3 lesiones pobremente diferenciadas o indiferenciadas, las cuales son las de peor pronóstico por su tipo físico. Las manifestaciones clínicas dependerán del tiempo de evolución y el tamaño del tumor. Generalmente, en etapas iniciales, las lesiones son totalmente asintomáticas. En general, los síntomas presentes son astenia, anorexia, anemia, pérdida de peso. Si somos específicos en la región anatómica donde se presenta la enfermedad, hablaremos que siendo el colon derecho, pues las manifestaciones serán hemorragia oculta, diagnosticada mediante un guayaco en heces, anemia, tumor abdominal. Colon izquierdo, cambios en hábito evacuatorio, presentándose aumento en la frecuencia o la consistencia diarreica propias de estas lesiones, hemorragia y obstrucción. Cuando hablamos del recto, hablamos de rectorragia, rojo rutilante, tenés, tumoración al tacto, descarga mucosanguinolenta y en el ano el dolor característico de la inervación anorrectal, tumoración, hemorragia, secreción mucosanguinolenta. Deberemos recordar y diferenciar. En presencia de sangrado rectal indoloro, podremos estar en presencia de enfermedad hemorroidal interna o cáncer o lesiones precancerosas. En presencia de dolor y sangrado brillante o sangre en el papel, una fisura o enfermedad hemorroidal externa, tumores del conducto anal o bien mucosidad sanguinolenta, siempre deberemos de pensar en cáncer, colitis o proctitis.
Se dice que el enema con doble medio de contraste es el método radiológico más eficaz para el estudio de patología benigna a nivel colónico. Sin embargo, es inespecífico cuando hablamos de cáncer colorectal, ya que solo nos podrá evidenciar lesiones de gran tamaño, además de que no es posible evidenciar el tipo histológico de otro tipo de lesiones. Consiste en la tinción de la mucosa con sulfato de bario y distensión intestinal con insuflación de aire. En la imagen observamos un pólipo sésil, es decir, un pólipo con base ancha. Aquí podemos evidenciar otro pólipo sésil más redondeado, sin embargo, su base a nivel de la mucosa también es ancha. Un pólipo pediculado a nivel del ciego. La flecha señala el sitio del pedículo. Esto lo hace susceptible a resección endoscópica dependiendo del tamaño de la lesión. Nuevamente, pólipos pediculados. Ahora bien, lesiones redondeadas, bien definidas, de gran tamaño. Podemos esperar que el diagnóstico histopatológico nos vaya a reportar un adenoma velloso. Clínicamente estos se presentan con evacuaciones diarreicas, mucosas profusas. Si hablamos de las complicaciones de los estudios diagnósticos, podemos decir que el enema con doble medio de contraste puede causar obstrucción por solidificación del medio o perforación por una técnica inadecuada en la introducción de la sonda, o bien por la presión excesiva al tratar de vencer la resistencia de una lesión oclusiva. Una lesión ulcerativa con bordes elevados es característica de un adenocarcinoma. Una lesión similar, bordes elevados, definidos, hipervascularidad, consistencia sólida al tacto con el endoscopio, nos hace pensar en malignidad. Lesiones grandes, concéntricas, que involucran en forma importante la luz intestinal,
siempre nos hará pensar en lesiones malignas. En la tomografía son características importantes el engrosamiento de las paredes del recto y el edema a nivel de la grasa perirectal, engrosando la misma. Una colotac, un colon por tomografía, siempre nos ayudará en aquellas situaciones en que una lesión distal muy baja no nos permita el estudio complementario del resto del colon, ya sea por el tamaño o por la hemorragia que presenta. La colotac nos evidencia un pólipo bien definido con la desventaja de no permitirnos la toma de muestra para estudio histopatológico. Ahora bien, el PET scan, un estudio que si bien podemos ocupar para el estudio preoperatorio o para estadificación del cáncer colorectal, por lo costoso del estudio y por lo difícil de la adquisición del medio, generalmente se limita al estudio de aquellos pacientes en los que el antígeno carcinoembrionario ha sufrido alteraciones y no sabemos identificar el sitio de una metástasis o de una recurrencia, ya que éstas pueden ser muy pequeñas, no permitiéndonos identificarlas por otros métodos de diagnóstico. El PET scan, sin embargo, la lesión absorbe el medio contrastado, ¿sí?, haciendo brillar esta e identificándola plenamente. En el tratamiento deberemos de enfocarnos a si puede ser de forma curativa o bien únicamente paliativa, de tal forma que un estadio temprano de la enfermedad, estadios 1 y 2, o sea, tumores bien localizados, delimitados, podremos hacer una resección quirúrgica completa. Sin embargo, estadios más avanzados, como 3 o 4, por el nivel de invasión en la vecindad de la lesión, o bien a órganos a distancia, la resección completa no será posible. En esos casos, el tratamiento podrá ser paliativo de dos formas. Primero, tratamiento quirúrgico, siendo una resección parcial de las lesiones, dejando residuos a nivel abdominal. Entonces podremos dar una coadyuvancia, es decir, tratamiento con quimio y radioterapia luego de la cirugía, o bien en aquellas lesiones que por su extensión o por su vecindad a órganos vitales nos es imposible hacer una resección parcial o total, podremos dar neoadyuvancia, o sea, dar tratamiento con quimio y radioterapia en caso de recto o únicamente quimioterapia en caso de cáncer de colon, y luego al terminar los ciclos de tratamiento reestadificar al paciente por estudios de gabinete haciéndole una tomografía, la cual el objetivo será una lesión más pequeña, más delimitada, y en ese momento podremos planear una resección quirúrgica. Los objetivos del tratamiento quirúrgico siempre serán la curación, el control local con márgenes y sinonodos negativos, la restauración de la continuidad intestinal y la preservación de la función urinaria sexual y del útero rectal en el paciente. Esto principalmente en pacientes varones, ya que en la presencia de tumores a nivel del recto,
Los nervios pudendos y erigentes están en asociación estrecha con estas lesiones, haciéndolos susceptibles a alguna lesión y disfunción a nivel sexual urinaria o de continencia. Los márgenes de resección distales se menciona que deberá de ser de al menos 2 centímetros para hacer una resección oncológica. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo y actualmente se piensa de que este número puede ser menor, ya que se han efectuado resecciones con límites más estrechos, tanto como medio centímetro, sin implicaciones y repercusiones oncológicas en el paciente. Diferente es el margen proximal, ya que los márgenes proximales son los que comparten drenaje venoso y linfático junto con la lesión, entonces es importante la resección de la pieza completa a nivel proximal. La linfadenectomía o una excisión mesorrectal total que involucre la totalidad de sinonodos es importante con el fin curativo de la lesión. Si hablamos específicamente de tumores del recto, podemos diferenciar los tumores que se encuentran en el tercio superior, medio o inferior, y dependiendo del estadio de la lesión se dispondrá el tipo de resección quirúrgica que podremos hacer, siendo estas desde una microcirugía endoscópica transanal con una resección profunda de la lesión hasta tener que realizar una resección abdominoperineal que ya describimos anteriormente. Ahora bien, con tumores del colon tendremos que tomar en cuenta el drenaje venoso y linfático para decidir los niveles de resección, ya que una lesión bien localizada en el ciego debemos recordar que el ciego comparte drenaje venoso y linfático con el colon ascendente y la flexura hepática, por lo cual el total de la pieza deberá de incluirse en los márgenes de la resección. De tal forma, un tumor a nivel de flexura hepática deberá incluir el área drenada e irrigada por la cólica media. Así pues, un tumor a nivel del colon descendente o del sigmoides deberá incluir el área que drena el área, o sea, la cólica izquierda, los linfáticos a ese nivel. Los tumores del recto. El recto debemos recordar que su tercio superior comparte drenaje, irrigación con el sigmoides, debiendo incluir el área sigmoidea e incluso la cólica izquierda en la pieza quirúrgica resecada. Recordemos también que la parte inferior del recto drena hacia los fáticos inguinales, no así la parte media y superior del recto, la cual drena generalmente a los ilíacos internos. El tratamiento adyuvante ha ido modificándose con el transcurso de los años, evolucionando en forma cada vez más satisfactoria, ofreciendo una esperanza de sobrevida más alta cada vez a los pacientes
con cánceres. Por último, para el seguimiento del paciente post-tratamiento de cáncer colorectal, deberemos realizar algunos estudios periódicamente para el seguimiento y para descartar alguna recurrencia o metástasis. Uno de ellos, el antígeno carcinoma embrionario. La elevación del mismo nos pondrá en alerta y nos obligará a estudiar en profundidad al paciente en busca de lesiones pequeñas localizadas. La radiografía de tórax nos servirá para el seguimiento de posibles metástasis a ese nivel. El ultrasonido hepático es muy específico para lesiones metastásicas pequeñas. La colonoscopía, a diferencia de una tomografía, nos podrá evidenciar lesiones pequeñas que no podrán aparecer ni en la tomografía ni en un enema de bario. Además que nos permitirá la biopsia de los bordes donde se realizó algún tipo de anastomosis para estar seguros de que no hay una recurrencia microscópica en el estudio histopatológico. Una tomografía abdominal es mandatoria en el seguimiento de estos pacientes, siempre en busca de lesiones metastásicas o recurrencias a nivel local. El PET scan, como se mencionó antes, en presencia de elevación de un antígeno carcinoma embrionario sin evidencia clínica, ultrasonográfica, radiológica de una lesión recurrente aparente, el PET scan nos ayudará a encontrar lesiones pequeñas en cualquier parte del cuerpo. Tiene la desventaja del costo y la dificultad de la obtención del medio de contraste. Muchas gracias.